Mi esposa gritó, «Eres locamente empalagoso». Dame espacio, porque simplemente le pregunté por qué había llegado a casa a las 4 de la mañana. Yo dije tranquilamente, está bien. Bloqueé todo, empaqué toda mi vida mientras ella dormía y me mudé a otro estado sin decir una sola palabra. 3 años después, finalmente me encontró y vio un anillo de bodas, que no era el suyo. El reloj en nuestra mesa de noche marcaba las 4:17 de la mañana cuando Yesa entró tambaleándose por la puerta del dormitorio, con sus tacones haciendo clic contra la madera como disparos en el silencio. Yo había estado acostado allí durante horas, mirando al techo, esperando. ¿Dónde estabas? Pregunté, con mi voz calmada como agua estancada. Ella se congeló, con un zapato a medio quitar. Afuera con las chicas, ya lo sabes. ¿Hasta las 4 de la mañana? Porter, por favor. Estoy exhausta. Me senté y encendí la lámpara de noche. La luz amarilla iluminó su rostro. El maquillaje corrido, sin lápiz labial. Ese rubor de culpa que tenía cuando la atrapaban en mentiras. ¿Cuáles chicas? ¿Jennifer, Lisa? Porque llamé a Jennifer cerca de la medianoche. Ella dijo, ustedes se fueron del restaurante a las 9. Los ojos de Jess se abrieron y luego se entrecerraron. Fue entonces cuando explotó. ¿Llamaste a mis amigas? ¿Estás loco? Eres tan empalagoso, Porter. No puedo respirar en este matrimonio. Dame algo de espacio. Las palabras me golpearon como una bofetada, pero no me inmuté. En su lugar, algo frío y calculador se instaló en mi pecho. Había estado haciendo lo correcto por esta mujer durante 12 años. Trabajé dobles turnos en la planta eléctrica, pagué su título en negocios, apoyé sus sueños mientras los míos se llenaban de polvo, y esta era mi recompensa. Espacio, repetí, saboreando la palabra. Está bien. Algo en mi tono la hizo retroceder. ¿Bien? Debería estar preocupada. Esperé hasta que su respiración se regularizó, hasta que estuve seguro de que estaba profundamente dormida. Luego me puse a trabajar. Primero los teléfonos. Había instalado un software de monitoreo hace meses cuando sospeché por primera vez que algo andaba mal. Es sorprendente lo que puedes descubrir cuando eres un ingeniero eléctrico con demasiado tiempo libre y una esposa infiel. Sus mensajes de texto pintaban una imagen hermosa. Docenas de mensajes a alguien llamado Beck Darren. Mensajes dulces y románticos. Del tipo que ella solía enviarme a mí. No puedo esperar a verte esta noche, bebé. Porter está trabajando hasta tarde otra vez. La costa está libre. Él es tan despistado. El pobre no tiene idea. Pobre de mí, ¿verdad? Tomé capturas de pantalla de todo, lo subí todo a una unidad en la nube segura, y luego me puse a trabajar en el daño real. Las cuentas bancarias conjuntas fueron transferidas en su totalidad a una cuenta que ella no conocía. Tarjetas de crédito canceladas. Su precioso vehículo de lujo fue reportado como robado, ya que estaba a mi nombre. Para el amanecer, había empacado todo lo que importaba en mi camioneta. Nuestra hija Emma estaba en la casa de su amiga por el fin de semana, a salvo de cualquier tormenta que se avecinara. Ya había hecho arreglos para recogerla más tarde. La casa se sentía diferente mientras caminaba por ella por última vez. 12 años de matrimonio reducidos a cajas y bolsas de basura. Le dejé a Yesa exactamente lo que ella me había dado. Nada más que promesas vacías y el aroma persistente de su traición. Estaba cargando la última caja cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Beck Darren destinado a Yesa. La noche fue increíble. No puedo esperar para hacerlo de nuevo. Sonreí por primera vez en meses. Esto iba a ser divertido. Conduje por la ciudad hasta el motel de estadía prolongada que había reservado bajo un nombre falso. El lugar olía a desinfectante y sueños rotos, perfecto para lo que había planeado. Mi teléfono comenzó a sonar alrededor del mediodía. Yesa, probablemente recién despertando, descubriendo su nueva realidad. Dejé que pasara al correo de voz, luego otra llamada y otra. El correo de voz era todo lo que había esperado. Porter, ¿qué demonios hiciste?
El banco dice que nuestras cuentas están congeladas. Mi auto no enciende. Llámame de inmediato. Pero yo no había terminado. Ni cerca. Pasé la tarde en la biblioteca pública usando sus computadoras y su internet inalámbrico gratuito. Es sorprendente cuánto daño puedes hacer con el conocimiento adecuado y unas pocas teclas. Las cuentas de redes sociales de Jess fueron infiltradas y bloqueadas. Su correo electrónico fue redirigido a una dirección que yo controlaba. Su precioso perfil social con 15.000 seguidores desapareció. La verdadera obra maestra fue el vídeo que compilé a partir de la galería de la cámara de su teléfono. Meses de fotos y vídeos secretos que se había tomado con Beck, con música de fondo, editados profesionalmente, subidos a un sitio para compartir archivos. Lo titulé La verdadera Jessa Keyor y me aseguré de que fuera fácil de encontrar. Luego envié el enlace a su jefe en la firma de mercadeo donde trabajaba, a su madre, a su hermana y a cada uno de sus amigos. El asunto era simple. Tal vez quieras ver esto. Mi teléfono explotó con llamadas. Lo apagué y fui a cenar a la cafetería al otro lado de la calle. El pastel de carne estaba terrible, pero me comí cada bocado. Por primera vez en años, tenía apetito. Cuando finalmente volví a encender mi teléfono alrededor de las 10 de la noche, tenía 47 llamadas perdidas y 63 mensajes de texto. La mayoría eran de Jessa, progresando de enojada a en pánico y luego a desesperada. Porter, por favor llámame. Puedo explicarlo todo. Esto es una locura. Me estás asustando. ¿Dónde está Emma? ¿Está bien? Por favor, podemos resolver esto. Pero el mejor mensaje vino de alguien inesperado. El propio Beck Darren. Amigo, no sé cuál es tu problema, pero necesitas retroceder. Esto es entre tú y tu esposa. Antes de sumergirnos más profundamente en esta historia, tengo una pequeña solicitud. Por favor, suscríbete, deja un me gusta, comenta y presiona ese botón de entusiasmo para impulsar este canal y que más personas puedan descubrir estas increíbles historias de Reddit. Me reía a carcajadas en esa miserable habitación de motel. Este tipo se había estado acostando con mi esposa durante meses y pensaba que yo era el que tenía el problema. Respondí, tienes razón, Beck. Esto es entre mi esposa y yo, pero lo convertiste en tu asunto cuando decidiste unirte a nuestro matrimonio. Ahora eres parte del espectáculo. Su respuesta llegó rápido. Aléjate de mí, psicópata. Psicópata. Eso era mucho decir viniendo de un hombre que seducía a mujeres casadas por deporte. Abrí mi computadora portátil y comencé a investigar al señor Beck Darren. Es sorprendente lo que puedes encontrar en línea en estos días. Perfiles de redes sociales, historial de empleo, verificaciones de antecedentes penales. Beck era un verdadero ganador. 2 cargos por conducir en estado de ebriedad, despedido de sus últimos 3 trabajos, atrasado en la manutención infantil de un hijo en otro estado. Pero la verdadera mina de oro fue la página de redes sociales de su compañero de cuarto. Resulta que Beck había estado presumiendo de su patrocinadora que pagaba sus noches de fiesta. Capturas de pantalla de él riéndose sobre el estúpido marido que trabaja todo el tiempo mientras él disfrutaba a su esposa. Guardé todo. Evidencia para después. Alrededor de la medianoche, pasé conduciendo por nuestra casa. Mi casa técnicamente, ya que mi nombre estaba en la escritura. Todas las luces estaban encendidas. El auto de Jess estaba en el camino de entrada, con el capó abierto, rodeado por el contenido de su bolso esparcido por el suelo. Seguramente había descubierto que le había quitado algunos componentes esenciales al motor. Me estacioné calle abajo y la observé a través de la ventana de la sala. Estaba caminando de un lado a otro. El teléfono pegado a su oído, gesticulando salvajemente, probablemente llamando a Beck, rogándole que viniera a rescatarla. Buena suerte con eso. Le había enviado a la esposa de Beck, sí, él también estaba casado, un bonito paquete de evidencia más temprano. Fotos, mensajes de texto, recibos de hotel. Ella lo había echado a la calle alrededor de la hora de la cena, de acuerdo con la pelea a gritos que escuché cuando pasé por su apartamento. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de texto de Jessa. Porter, sé que estás ahí afuera.
Puedo sentir que me observas. Esto ha ido demasiado lejos. Respondí, querías espacio. ¿Cómo te está funcionando todo ese espacio para respirar? No hubo respuesta, pero la vi tirar su teléfono a través de la habitación por la ventana. Conduje de regreso al motel, sintiéndome mejor de lo que me había sentido en meses. Mañana comenzaría la verdadera diversión. Me desperté en esa habitación de motel sintiéndome como un hombre nuevo. La cama estaba llena de bultos. La ducha apenas producía agua tibia. Pero había dormido mejor de lo que lo había hecho en nuestra cama gigante en años. Es sorprendente lo que la paz mental podía hacer. Mi teléfono mostraba 18 llamadas perdidas de Yesa y 3 de números que no reconocía. Probablemente Beck y sus amigos intentando intimidarme. No tenía ni idea de con qué estaban lidiando. El primer asunto del día era Emma. Conduje a la casa de su amiga y encontré a mi hija lanzando pelotas de baloncesto en el camino de entrada, luciendo perfectamente normal. 15 años de edad, alta como yo, con el cabello oscuro de su madre, pero afortunadamente sin ninguno de los defectos de carácter de su madre. Papá, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿Cambio de planes, corazón? ¿Qué te parece un viaje por carretera? Los ojos de Emma se iluminaron. ¿En serio? ¿A dónde? ¿Recuerdas a tu tía Carol en Denver? Ha estado pidiendo que la visitemos. ¿Qué hay de mamá? Mantuve mi voz firme. Tu madre y yo estamos teniendo algunos problemas en este momento. Pensé que sería bueno para ti alejarte de todo ese drama por un tiempo. Emma era inteligente. Probablemente había sentido la tensión en casa durante meses. ¿Ustedes se van a divorciar? Tal vez, pero eso no es tu culpa. Y no cambia lo mucho que te amo. Ella me abrazó fuerte. Yo también te amo, papá. Y, honestamente, prefiero estar contigo de todos modos. Mamá ha estado actuando raro últimamente. Raro. Esa era una forma de decirlo. Empacamos las cosas de Emma y salimos a la carretera. El viaje a Denver tomaría 8 horas. Mucho tiempo para pensar y planear. Ya había llamado a mi hermana Carol y le había explicado la situación en términos generales. Estaba feliz de que Emma se quedara unas semanas mientras yo resolvía las cosas. A unas 2 horas de iniciado el viaje, mi teléfono comenzó a sonar. Yesa de nuevo. Esta vez contesté. Porter, gracias a Dios. ¿Dónde está Emma? Fui a recogerla y no está. Ella está conmigo. Está a salvo. Tráela a casa ahora mismo. No puedes simplemente llevarte a mi hija. Nuestra hija. Y puedo llevarla a donde yo quiera. Soy su padre. Esto es una locura. Has perdido la cabeza. Miré a Emma en el asiento del pasajero. Tenía los auriculares puestos, perdida en su música, pero bajé la voz de todos modos. ¿Yo he perdido la cabeza? Yesa, me has estado engañando durante meses. Me dijiste que te diera espacio. Te estoy dando todo el espacio del mundo. Silencio entonces. No es lo que piensas. ¿En serio? Porque creo que te has estado acostando con Beck Darren desde marzo. Creo que me has estado mintiendo, robándole a nuestra familia y haciéndome quedar como un tonto. ¿Me equivoco? Más silencio. Eso es lo que pensé. Emma se quedará conmigo hasta que descubras lo que realmente quieres. Si no es tu familia, entonces haremos esto oficial. Colgué y apagué el teléfono. Emma se quitó los auriculares. ¿Era mamá? Sí. ¿Está enojada? Miré a mi hija, inteligente, hermosa, inocente de toda esta basura de adultos. Lo superará. Condujimos en un silencio cómodo por un tiempo. Emma se quedó dormida alrededor del mediodía y tuve tiempo de pensar en mis próximos movimientos. Yesa probablemente intentaría convertir esto en un caso de secuestro, pero yo tenía documentación que mostraba que Emma estaba conmigo voluntariamente. Además, todavía no había un acuerdo de custodia en vigor. Pero Yesa no caería sin pelear. Intentaría devolver el golpe, probablemente atacaría mi trabajo o mi reputación.
Necesitaba adelantarme a eso. Hice algunas llamadas durante una parada para cargar combustible mientras Emma usaba el baño. A mi jefe en la planta eléctrica, para informarle que me tomaría un tiempo personal. A mi abogado, para darle un aviso sobre los posibles procedimientos de divorcio. A mi banco, para asegurarme de que todas mis nuevas cuentas estuvieran seguras. La última llamada fue a un viejo amigo de la universidad, Danny Martínez, ahora un investigador privado en Phoenix. Nos habíamos mantenido en contacto a lo largo de los años, y siempre supe que sus servicios podrían ser útiles algún día. Porter. ¿Cuánto tiempo sin hablar? ¿Qué está pasando? Necesito un favor, Danny. Una verificación de antecedentes de alguien. ¿Un trabajo completo? ¿Personal o profesional? Personal. Muy personal. Le di la información de Beck y le pedí todo: historial de empleo, registros financieros, antecedentes penales, asociados conocidos. Danny prometió tener algo en 48 horas. Esto no tendrá nada que ver con tu esposa, ¿verdad? Preguntó Danny. Había conocido a Yesa en nuestra boda y nunca le había agradado. ¿Qué te hace decir eso? Solo un presentimiento. Suenas diferente. ¿Enojado? No enojado. ¿Enfocado? Bueno, sea lo que sea que esté pasando, ten cuidado. La venganza puede volverse un desastre rápidamente. ¿Quién dijo algo sobre venganza? Solo quiero la verdad. Pero Danny tenía razón en una cosa. Esto podría volverse un desastre. Necesitaba ser inteligente al respecto. Llegamos a Denver alrededor de la hora de la cena. Carol vivía en un bonito suburbio con buenas escuelas y vecinos amigables, el tipo de lugar donde los niños podían andar en bicicleta y los padres no tenían que preocuparse por aventuras y traiciones. Emma se animó de inmediato. Siempre le había encantado visitar a la tía Carol, y el cambio de escenario pareció levantarle el ánimo. Cenamos en el patio trasero mientras Emma le contaba a su tía sobre la escuela, sus amigos y sus planes para el verano. ¿Cuánto tiempo puedo quedarme?, preguntó Emma. Carol me miró. Todo el tiempo que necesites, corazón. Esa noche, después de que Emma se fue a la cama, Carol y yo nos sentamos en el porche delantero con cervezas y hablamos. Le conté todo. El engaño, las mentiras, mis planes de venganza. ¿Estás seguro de esto, Porter? Tal vez solo deberías solicitar el divorcio y seguir adelante. Ella hizo esto personal cuando me humilló. Cuando puso a nuestra hija en medio de sus juegos. Pero lo que estás planeando, suena a que quieres destruirla. Di un largo trago a mi cerveza. Ella destruyó a nuestra familia primero. Solo estoy igualando el marcador. Carol se quedó en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, dijo, solo no dejes que esto te destruya a ti también. Pasé 3 días en Denver, asegurándome de que Emma estuviera instalada y feliz. Se inscribió en un programa de verano local, se hizo amiga de los niños del vecindario y parecía genuinamente emocionada por su nueva vida temporal. Me rompió el corazón un poco ver lo fácil que se adaptó a estar lejos de casa, pero también confirmó que estaba haciendo lo correcto. En el viaje de regreso, encendí mi teléfono por primera vez desde que me fui. 87 llamadas perdidas, docenas de mensajes de voz y mensajes de texto, la mayoría de Yesa, pero varios de números que no reconocía. Los correos de voz pintaban una imagen de desesperación creciente. Yesa había pasado de estar enojada a suplicar, luego a amenazar y de nuevo a suplicar. Había llamado a la policía, pero le dijeron que no era secuestro si el padre se llevaba a su propia hija. Había llamado a un abogado, pero sin un acuerdo de custodia, sus opciones eran limitadas. Pero los mensajes más interesantes vinieron de Beck y sus amigos. Aparentemente, habían decidido que yo era el problema y necesitaba que me enseñaran una lección. Las amenazas eran de aficionados. Menciones vagas de consecuencias y de lo que les pasa a los tipos que no saben cuándo rendirse. Guardé cada mensaje. Evidencia para después. Danny llamó cuando yo todavía estaba a 2 horas de casa. Porter, ¿estás ahí? Tengo esa información que querías. ¿Qué encontraste? Tu chico Beck es una verdadera joyita.
3 cargos por conducir en estado de ebriedad, despedido de su último trabajo por acoso, le debe impuestos atrasados a la agencia de recaudación. Pero aquí está la parte interesante. Ha estado dirigiendo un negocio secundario. ¿Qué tipo de negocio? Estafas románticas, perfiles de citas en línea, apuntando a mujeres casadas y solitarias. Las engancha y luego comienza a pedir dinero. Pequeñas cantidades al principio, luego solicitudes más grandes. Tu esposa no es su primer objetivo casado. Mis manos se apretaron en el volante. ¿Cuántas más? Al menos 4 que pude encontrar. Todas casadas, todas de mediana edad, todas económicamente cómodas. Tiene un tipo. Así que Yesa no era especial. Era solo otra víctima en la larga estafa de Beck. Una parte de mí sentía pena por ella. Pensaba que estaba teniendo un gran romance, pero solo estaba siendo manipulada por un profesional. La otra parte de mí se sintió reivindicada. Esto no era amor ni pasión. Era solo codicia y manipulación. Danny, necesito que documentes todo. Cada víctima, cada estafa, cada pieza de evidencia que puedas encontrar. ¿Qué estás planeando? ¿Justicia? Colgué y conduje el resto del camino a casa en silencio, con mi mente corriendo llena de posibilidades. Beck había convertido esto en un negocio. Era hora de sacarlo del negocio permanentemente. Pasé conduciendo por nuestra casa alrededor de la medianoche solo para ver a qué me enfrentaba. El lugar se veía diferente, más oscuro de alguna manera, como si le hubieran drenado la vida. El auto de Yesa estaba en el camino de entrada, pero pude ver que se había rendido en tratar de arreglarlo. Mujer inteligente, finalmente. Las luces estaban apagadas excepto por el dormitorio, probablemente estaba allí arriba en este momento, llamando a Beck, llorando sobre su terrible marido que había arruinado su aventura perfecta. Que llore. Yo tenía trabajo que hacer. Me registré en un motel diferente al otro lado de la ciudad. Este era un poco menos deprimente que el primero. El empleado no hizo preguntas cuando pagué en efectivo por una semana por adelantado. Bien. Necesitaba tiempo para ejecutar la siguiente fase de mi plan. La investigación de Danny había sido exhaustiva. Beck Darren no era solo un tramposo. Era un depredador. 4 mujeres más en los últimos 2 años, todas casadas, todas objetivos en su elaborada estafa romántica. Les había sacado miles de pesos a cada una antes de pasar a la siguiente víctima. El patrón siempre era el mismo. Conocerlas en bares exclusivos o a través de las redes sociales. Encantarlas con atención que sus maridos no les estaban dando. Crear una conexión emocional, y luego gradualmente comenzar a pedir dinero. Un préstamo para reparaciones del auto, ayuda con el alquiler, una oportunidad de inversión que los haría ricos a ambos. Yesa encajaba perfectamente en el perfil. Casada con un tipo de clase obrera que trabajaba largas horas, sintiéndose poco apreciada y aburrida, vulnerable a un hombre de palabras suaves que la hacía sentir especial. Me preguntaba cuánto dinero le había dado. Nuestras cuentas conjuntas habían mostrado algunos retiros inusuales en los últimos meses, cantidades que asumí que eran para sus hábitos de compra o sus noches de chicas. Ahora sabía la verdad. El primer paso era reunir evidencia. Pasé la mañana en la biblioteca usando sus computadoras para indagar más profundamente en los antecedentes de Beck. Registros públicos, documentos judiciales, perfiles sociales de sus víctimas anteriores. Creé archivos detallados de cada mujer documentando la línea de tiempo de las estafas de Beck. Luego hice algo que habría horrorizado al antiguo Porter. Me puse en contacto con ellas. La primera mujer, Linda Patterson de Phoenix, contestó su teléfono al tercer timbre. Señora Patterson, mi nombre es Porter Keller. Creo que conoció a un hombre llamado Beck Darren. Silencio, luego en voz baja. ¿Cómo consiguió este número? Soy un investigador privado trabajando en un caso que involucra al señor Darren. Creo que usted podría ayudar. No era exactamente una mentira. Estaba investigando a Beck, solo que no profesionalmente. No quiero hablar de ese hombre. Señora Patterson, entiendo que esto es difícil, pero Beck todavía está ahí afuera, todavía apuntando a mujeres como usted.
Mi cliente es su víctima actual, y estamos tratando de armar un caso para detenerlo. Otra larga pausa. ¿Cuánto le quitó a ella? Todavía estamos calculando el total, pero sospecho que es significativo. Él me quitó 12.000 pesos. Me dijo que era para una inversión de negocios. Dijo que seríamos socios. Su voz era amarga. Fui una tonta. No, señora. Usted fue una víctima. Hay una diferencia. Hablamos durante 20 minutos. Linda Patterson había estado casada durante 18 años cuando conoció a Beck en el bar de un hotel durante una conferencia de negocios. Él había sido encantador, atento, todo lo que su esposo adicto al trabajo no era. La aventura duró 3 meses antes de que Beck desapareciera con su dinero y su dignidad. Nunca se lo dije a mi esposo, admitió. Habría destruido nuestro matrimonio. ¿Qué pasaría si le dijera que hay una manera de asegurarse de que Beck nunca le haga esto a otra mujer? Lo escucho. Para el final del día, había hablado con 3 de las 4 víctimas anteriores de Beck. Cada una tenía una historia similar. Manipulación emocional, explotación financiera, traición devastadora, y cada una estaba dispuesta a ayudar a derribarlo. La cuarta mujer, Sarah Chen de Seattle, tomó más tiempo para convencerse. Ella había perdido la mayor cantidad de dinero, casi 20.000 pesos, y estaba aterrorizada de que su esposo se enterara. No lo entiende, dijo durante nuestra segunda conversación. Mi esposo es abogado. Si descubre lo que hice, se llevará todo. Mis hijos, mi casa, todo. Señora Chen, ¿qué pasaría si pudiera garantizarle que su esposo nunca se enterará? ¿Qué pasaría si pudiéramos recuperar su dinero y asegurarnos de que Beck enfrente las consecuencias sin que su nombre sea mencionado nunca? ¿Cómo? Expliqué mi plan. Era arriesgado, complicado y probablemente ilegal en varios estados, pero funcionaría. Deme 24 horas para pensarlo, dijo. Mientras esperaba la decisión de Sarah, me enfoqué en la situación local. Beck se estaba desesperando. De acuerdo con el equipo de vigilancia que había instalado cerca de su apartamento, había estado haciendo llamadas telefónicas frenéticas todo el día, probablemente tratando de averiguar su próximo movimiento ahora que su patrocinadora estaba en la quiebra y su esposo estaba causando problemas. Lo seguí esa noche, manteniendo una distancia segura mientras cruzaba la ciudad hasta un bar de mala muerte llamado Murphy's. El tipo de lugar donde la cerveza era barata y la iluminación era lo suficientemente tenue como para ocultar tu vergüenza. Beck se veía terrible. Sin afeitar, con ropa arrugada, la arrogancia había desaparecido de su caminar. Pidió whisky y se sentó solo en la barra, revisando su teléfono cada pocos minutos. Tomé asiento 3 taburetes más allá y pedí una cerveza. El cantinero era un tipo grande con tatuajes que le cubrían ambos brazos. Exactamente el tipo de persona que necesitaba para lo que venía después. Noche dura. Le pregunté a Beck lo suficientemente alto como para que otros escucharan. Levantó la vista, sospechando. Te conozco. Porter Keller. Creo que conoces a mi esposa, Yesa. El rostro de Beck se puso blanco. Empezó a ponerse de pie, pero levanté una mano. Relájate. No estoy aquí para empezar problemas. Solo quiero tener una conversación. No tengo nada que decirte. Está bien. Yo hablaré. Saqué mi teléfono y abrí la carpeta que contenía la investigación de Danny. Lectura interesante aquí. 4 mujeres en 2 años. 12.000 pesos de Linda Patterson, 8.000 pesos de María Rodríguez, 15.000 pesos de Jennifer Walsh y 20.000 pesos de Sarah Chen. La mano de Beck temblaba mientras alcanzaba su bebida. No sé de qué estás hablando. Claro que lo sabes. Es tu modelo de negocio. Encontrar mujeres casadas y solitarias, hacerlas sentir especiales y luego vaciar sus cuentas bancarias. Y esa fue solo tu última víctima. El cantinero estaba escuchando ahora, junto con varios otros clientes. Bien. Quería testigos. Estás loco, dijo Beck. Pero su voz carecía de convicción. ¿Lo estoy?
Porque tengo registros bancarios, registros telefónicos, testimonios de las 4 mujeres, además de lo que sea que le hayas quitado a mi esposa. Me incliné más cerca. ¿Cuánto te dio ella, Beck? ¿5.000 pesos? ¿10.000 pesos? Ella me dio ese dinero voluntariamente. ¿Para qué? ¿Para tu falso plan de inversión? ¿Para tu triste historia sobre necesitar ayuda con el alquiler? Beck se levantó abruptamente, arrojando dinero sobre la barra. No tengo que escuchar esto. No, no tienes. Pero todos los demás sí. Levanté la voz para que todo el bar pudiera escuchar. Este hombre es un estafador. Se enfoca en mujeres casadas, las seduce y luego les roba su dinero. Si conocen a alguien que haya estado involucrada con Beck Darren, díganle que revise sus cuentas bancarias. Beck ya se dirigía a la puerta, pero el daño estaba hecho. Pude ver a la gente sacando sus teléfonos, probablemente buscando su nombre o enviando mensajes de texto a sus amigos. En un pueblo de este tamaño, la noticia se correría rápido. Terminé mi cerveza y dejé una generosa propina. El cantinero asintió con aprobación. Los tipos como ese nos dan mala fama al resto de nosotros, dijo. Los tipos como ese no duran mucho una vez que la gente sabe quiénes son en realidad. Mi teléfono sonó mientras caminaba hacia mi camioneta. Sarah Chen. Me apunto, dijo ella. ¿Qué necesitas que haga? Las piezas estaban encajando en su lugar. La reputación de Beck estaba a punto de volverse muy pública muy rápidamente, y yo apenas estaba comenzando. Conduje de regreso al motel, sintiendo esa satisfacción familiar que venía con un trabajo bien hecho. Mañana, comenzaría la fase 2 del plan. Beck creía que era un depredador, pero estaba a punto de aprender cómo se sentía ser la presa. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «Retrocede o te arrepentirás». Respondí, «Ven y oblígame». No hubo respuesta. Cobarde. Me acomodé para pasar la noche, revisando mis archivos y planeando las actividades del día siguiente. El mundo de Beck estaba a punto de volverse mucho más pequeño, mucho más incómodo, y esa estaba a punto de aprender que su caballero de brillante armadura era en realidad solo un ladrón común. Pero primero, necesitaba hacer una llamada telefónica más. Yesa, soy Porter. Necesitamos hablar. Yesa accedió a encontrarse conmigo en la cafetería de la Ruta 9, el mismo lugar donde habíamos tenido nuestra primera cita hace 16 años. En aquel entonces, parecía impresionada de que hubiera elegido un lugar modesto, dijo que demostraba que yo tenía los pies en la tierra. Ahora, sospechaba que ella solo lo veía como otra señal de mis ambiciones limitadas. Llegué temprano y tomé una mesa en la esquina trasera donde podríamos tener privacidad. La camarera, una mujer llamada Dolores, que había estado trabajando allí desde hace muchísimo tiempo, me trajo café sin que se lo pidiera. «No te he visto en un tiempo, Porter. ¿Cómo está la familia?» «Complicado», dije. «Siempre lo es. Tu mesa de siempre». «Perfecto». Yesa entró 20 minutos después, luciendo como si no hubiera dormido en días. Tenía el cabello recogido en una cola de caballo desordenada, sin maquillaje, usando pantalones de mezclilla y una camiseta arrugada. Nunca la había visto salir de la casa luciendo tan mal. Se deslizó en el asiento frente a mí, con los ojos rojos e hinchados. ¿Dónde está Emma? A salvo. Eso es todo lo que necesitas saber por ahora. Porter, por favor. Soy su madre. Tengo derecho a saber dónde está mi hija. Tenías derecho a muchas cosas. Renunciaste a ellas cuando decidiste engañarme con un estafador. El rostro de Yesa se arrugó. No se suponía que pasara así. ¿Cómo se suponía que pasara? Ibas a dejarme por Beck, llevarte a Emma y la mitad de todo por lo que he trabajado. No lo sé. No estaba pensando con claridad. Dolores apareció con una cafetera. Café, cariño. Por favor, dijo Yesa. Cuando estuvimos solos de nuevo, me incliné hacia adelante. Háblame del dinero. ¿Qué dinero? El dinero que le diste a Beck. Conozco su pequeño negocio, Yesa. Las estafas románticas.
No eres su primera víctima casada. Su rostro palideció. ¿De qué estás hablando? Saqué mi teléfono y le mostré el archivo que Danny había compilado. Fotos de Beck con otras mujeres, registros bancarios, testimonios de sus víctimas anteriores. Linda Patterson en Phoenix, María Rodríguez en Dallas, Jennifer Walsh en Atlanta, Sarah Chen en Seattle. Todas casadas, todas objetivos, todas robadas a ciegas por tu novio. Yesa miró la pantalla, su mano temblaba mientras revisaba la evidencia. Esto no puede estar bien. ¿Cuánto le diste? Solo fueron préstamos. Estaba iniciando un negocio. ¿Cuánto, Yesa? 8.000 pesos. Tal vez 9.000 pesos. Sentí esa familiar ira fría instalarse en mi pecho. 9.000 pesos. Dinero que habíamos ahorrado para el fondo universitario de Emma, para nuestro futuro. Entregado a un estafador profesional. ¿Qué tipo de negocio? ¿Importación o exportación? ¿Tenía conexiones en Sudamérica? Casi me río. Yesa, él trabaja a tiempo parcial en una tienda de artículos deportivos. Vive en un pequeño apartamento con un compañero de cuarto. ¿Qué conexiones podría tener? Ella estaba llorando ahora. Sollozos dolorosos que sacudían todo su cuerpo. Soy tan estúpida. Lo siento mucho. Lo siento, no nos devuelve nuestro dinero. Lo siento, no deshace la humillación. ¿Qué quieres de mí? Deslicé un sobre la mesa. Documentos de divorcio. Fírmalos. Porter. Espera. ¿No podemos intentar ir a terapia? Haré lo que sea necesario para arreglar esto. ¿Arreglar qué? Las mentiras, el engaño, el robo. ¿Qué parte exactamente quieres arreglar? Todo. Cortaré el contacto con Beck por completo. Conseguiré un trabajo. Devolveré el dinero. Podemos empezar de nuevo. Negué con la cabeza. No lo entiendes, ¿verdad? Esto ya no se trata del dinero. Se trata del respeto, de la confianza, del hecho de que me miraste a los ojos todas las mañanas durante meses mientras planeabas destruir nuestra familia. Nunca quise lastimarte. Pero lo hiciste. Y ahora te toca vivir con las consecuencias. Yesa abrió el sobre con manos temblorosas. Estos términos, Porter, te estás llevando todo. La casa, los autos, la custodia principal de Emma. Me estoy llevando lo que me gané, lo que pagué, lo que construí mientras jugabas a la casita con un criminal. Pelearé esto. Conseguiré un abogado. ¿Con qué dinero? Tus cuentas están congeladas, ¿recuerdas? Y buena suerte encontrando a un abogado que tome tu caso una vez que sepan sobre Beck y sus otras víctimas. Ella me miró con algo parecido al miedo en sus ojos. ¿Qué hiciste? Dije la verdad. Es sorprendente lo rápido que se corre la voz en un pueblo pequeño. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Lo miré y sonreí. Hablando del rey de Roma. Parece que Beck está teniendo algunos problemas en el trabajo. Algo sobre conducta inapropiada con clientes. Imagínate eso. ¿Hiciste que lo despidieran? No tuve que hacerlo. Su reputación lo hizo por sí sola. Yesa se quedó en silencio durante mucho tiempo, mirando los documentos del divorcio. Finalmente, me miró. Te amaba, Porter. Realmente lo hacía. Tiempo pasado. Bien. Eso hace que esto sea más fácil. ¿Cuándo te volviste tan frío? Cuando me enseñaste que los chicos buenos terminan últimos. Ella firmó los papeles con mano temblorosa, las lágrimas caían sobre las páginas. Cuando terminó, los volví a guardar en el sobre y me levanté. Una cosa más, mantente alejada de Emma hasta la audiencia de custodia. Cualquier intento de contactarla será considerado acoso. Ella también es mi hija. Entonces deberías haber pensado en eso antes de decidir destruir a su familia. Dejé dinero en la mesa para el café y salí. A través de la ventana, pude ver a Yesa todavía sentada en la mesa, con la cabeza entre las manos. No sentí nada.
Ni satisfacción, ni arrepentimiento, ni lástima, solo la fría certeza de que se estaba haciendo justicia. Mi teléfono sonó mientras conducía de regreso hacia la ciudad. Número desconocido. Porter Keller. Soy el detective Martínez del departamento del alguacil del condado. Necesitamos hablar. Mi estómago se encogió. ¿Sobre qué? Beck Darren presentó una denuncia en su contra. Dice que lo está acosando, amenazando e interfiriendo con su empleo. Me detuve en un estacionamiento. Detective, creo que ha habido un malentendido. ¿Puede venir esta tarde solo para aclarar las cosas? Por supuesto. ¿A qué hora? 2 horas después, estaba sentado en una sala de entrevistas estéril frente al detective Martínez, un hombre de aspecto cansado en sus 50 años con ojos amables y manos callosas, un trabajador como yo. Señor Keller, hábleme de su relación con Beck Darren. Le conté todo. La aventura, el dinero, el historial de Beck de apuntar a mujeres casadas. Le mostré la investigación de Danny, los testimonios de víctimas anteriores, la evidencia de la operación de estafa de Beck. El detective Martínez escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminé, se recostó en su silla. Esta es una gran historia, señor Keller. Todo está documentado. Puede verificarlo todo. Le creo. Pero eso no le da el derecho a tomar la justicia por sus propias manos. No he violado ninguna ley, detective. Expuse a un criminal. Protegí a otras víctimas potenciales. Ejercí mi derecho a la libertad de expresión. ¿Qué hay de seguirlo y confrontarlo en su lugar de trabajo? Nunca lo amenacé. Nunca lo toqué. Simplemente me aseguré de que la gente supiera con quién estaban tratando. El detective Martínez se quedó callado por un momento. El señor Darren parece pensar que usted es peligroso. El señor Darren es un mentiroso profesional que ha sido expuesto. Por supuesto que está asustado. ¿Está planeando algún otro contacto con él? Solo si él me contacta primero. El detective me estudió durante un largo momento. Señor Keller, voy a darle un consejo. Sea lo que sea que esté planeando, cualquier venganza a la que crea tener derecho, déjelo ir. Presente cargos si quiere, llévelo a un tribunal civil, pero no tome la ley en sus propias manos. Lo entiendo. ¿Lo entiende? Porque desde donde estoy sentado, parece que usted apenas está comenzando. Tenía razón. Por supuesto que apenas estaba comenzando. Pero no era lo suficientemente estúpido como para admitirle eso a un policía. Detective, todo lo que quiero es recuperar a mi familia y que me devuelvan mi dinero. Si el señor Darren se mantiene alejado de ambos, no tendremos ningún problema. ¿Y si no lo hace? Lo miré a los ojos. Entonces cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Salí del departamento del alguacil con una advertencia, pero sin cargos. Beck se estaba desesperando, tratando de usar la ley para protegerse. Pero había cometido un error, involucrar a la policía significaba que todo estaba ahora registrado. Su denuncia, mi respuesta, toda la evidencia que había proporcionado, todo estaba documentado ahora, era oficial. Esa noche, pasé conduciendo por el edificio de apartamentos de Beck. Su auto no estaba en el estacionamiento. Según mis fuentes, había sido despedido de la tienda de artículos deportivos esa misma tarde. Aparentemente, varias clientas se habían quejado de su comportamiento después de que se corriera la voz de su operación de estafa. Me estacioné al otro lado de la calle y esperé. Alrededor de las 10 de la noche, el compañero de cuarto de Beck llegó a casa, un chico delgado llamado Tyler, que trabajaba en la pizzería del centro. También había investigado sobre él. Salí de mi camioneta y me acerqué a él mientras abría la puerta principal. Tyler, soy Porter Keller. Creo que necesitamos hablar. Se veía nervioso. ¿Eres amigo de Beck? Soy el esposo de una de sus víctimas. ¿Podemos hablar adentro? Tyler dudó y luego asintió. Sí, está bien, pero Beck no está aquí. Está bien. Es contigo con quien quiero hablar. Su apartamento era exactamente lo que había esperado. Muebles baratos, cajas de pizza vacías,
olor a ciertas sustancias y decepción. Tyler me ofreció una cerveza, la cual rechacé. Mira, amigo. No sé en qué ha estado metido Beck, pero no quiero problemas. No estás en problemas, Tyler, pero podrías ayudarme a evitar que más personas salgan lastimadas. Le mostré la misma evidencia que le había mostrado al detective. Los ojos de Tyler se abrían más con cada página. ¡Santo cielo! Beck ha estado dirigiendo estafas. Múltiples estafas, múltiples víctimas, y ha estado usando tu apartamento como su base de operaciones. ¿Qué significa eso para mí? Depende. ¿Estás dispuesto a ayudar a asegurarte de que no lastime a nadie más? Tyler se quedó en silencio por un momento. ¿Qué necesitas? Sonreí. Solo mantén los ojos y los oídos abiertos. Si Beck regresa, si intenta contactar a alguna de sus víctimas, si comienza a planear su próximo movimiento, quiero saberlo. ¿Por qué haría eso? Saqué un sobre que contenía 500 pesos en efectivo. Porque es lo correcto, y porque estoy dispuesto a pagarte por tu tiempo. Tyler miró el dinero. ¿Quieres que espíe a mi compañero de cuarto? Quiero que ayudes a proteger a personas inocentes de un depredador. Tomó el dinero. ¿Qué pasa si se entera? No lo hará. Y si lo hace, siempre puedes encontrar un nuevo compañero de cuarto, uno que no dirija estafas románticas en su tiempo libre. Le dejé a Tyler mi número de teléfono y conduje de regreso al motel. La fase 4 estaba ahora en marcha. Beck estaba aislado, desempleado y bajo vigilancia. Su sistema de apoyo se estaba desmoronando. Sus víctimas se estaban organizando en su contra y su reputación estaba destruida. Pero aún no estaba satisfecho. Él había tomado más que dinero de mi familia. Había tomado nuestra paz, nuestra confianza, nuestro futuro. Y por eso, iba a pagar un precio mucho más alto. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Tyler. Beck acaba de llegar a casa. Parece que ha estado bebiendo. ¿Debería hacer algo? Respondí, solo observa y escucha. Reporta cualquier cosa inusual. El juego final se acercaba. Pronto, Beck Darren entendería cómo se sentía perder todo lo que importaba, justo como él le había enseñado a mi familia. 3 días después, Tyler llamó con la información que había estado esperando. Beck está planeando algo grande, dijo, con voz nerviosa. Ha estado al teléfono toda la mañana hablando de desquitarse, de hacerte pagar. Mencionó algo sobre tu hija. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. ¿Qué dijo exactamente? Algo sobre cómo le quitaste todo. Así que ahora te va a quitar algo a ti. Estaba bastante ebrio, pero seguía mencionando a Emma. Eso era todo. Beck acababa de cruzar la única línea que importaba. Tyler, necesito que hagas exactamente lo que te digo. ¿Puedes hacer eso? Sí, amigo. Este tipo me está asustando. Bien. El miedo te mantiene inteligente. Pasé la siguiente hora colocando las piezas finales en su lugar. Llamadas telefónicas a Denver asegurándome de que Emma estuviera a salvo y se mantuviera así. Una llamada al detective Martínez reportando las amenazas de Beck. Una llamada a mi abogado documentando todo para la audiencia de custodia. Luego hice una última llamada a Danny en Phoenix. Necesito ese favor del que hablamos, esta noche. Porter, ¿estás seguro de esto? Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Amenazó a mi hija, Danny. Ya no hay vuelta atrás. Está bien, dame 2 horas para tener todo en su lugar. Conduje hasta el edificio de apartamentos de Beck y me estacioné donde pudiera ver su auto. Tyler me había enviado un mensaje diciendo que Beck estaba dentro bebiendo mucho y haciendo más llamadas telefónicas. Perfecto. Lo quería ebrio y emocional para lo que venía después. Alrededor de las 8 de la noche, Beck salió tambaleándose del edificio y subió a su auto. Lo seguía a una distancia segura mientras cruzaba la ciudad hasta Murphy's, el mismo bar donde lo había confrontado días antes. Estaba claramente intoxicado, tambaleándose un poco mientras caminaba hacia la entrada. Esperé 10 minutos y luego entré. Beck estaba en el mismo lugar de la barra,
ya trabajando en lo que parecía su tercer o cuarto trago. El lugar estaba más concurrido esta noche, una mezcla de trabajadores y estudiantes universitarios, el tipo de multitud que apreciaba que se hiciera justicia. Tomé asiento en una mesa cerca de la parte trasera y pedí una cerveza. Luego saqué mi teléfono y abrí la aplicación que Danny me había ayudado a instalar. «Damas y caballeros», dije en voz alta, poniéndome de pie. «Tengo un anuncio». El bar se quedó en silencio. Beck se dio la vuelta, su rostro enrojeció cuando me vio. «Este hombre», señalé a Beck, «ha estado amenazando a mi hija de 15 años». Beck se levantó inestablemente. «Eso es una mentira». «Lo es». Levanté mi teléfono, que ahora estaba transmitiendo la conversación grabada de Tyler de esa misma mañana. La voz arrastrada de Beck llenó el bar, hablando de hacerme pagar yendo tras Emma. La reacción fue inmediata. Varios hombres se pusieron de pie, con rostros duros. El cantinero buscó algo debajo de la barra. Beck miró a su alrededor salvajemente, dándose cuenta de que estaba rodeado de personas a las que no les agradaban los hombres que amenazaban a los niños. «Espera, eso no es». «Yo no quise decir». Tartamudeó Beck. «¿No quisiste decir qué? ¿Qué apuntarías a una adolescente para vengarte de su padre?» Porque eso es lo que todos acaban de escuchar. Un hombre corpulento con una camisa de trabajador de la construcción dio un paso adelante. «¿Es esto cierto, amigo? ¿Has estado amenazando a niños?» «No, él está mintiendo. Me ha estado acosando durante semanas». Reproduje otra grabación. Esta vez de Beck presumiendo ante uno de sus amigos sobre su mujer adinerada y su esposo despistado. Luego otra de él detallando su operación de estafa, riéndose de lo fácil que era manipular a mujeres solitarias. El estado de ánimo en el bar pasó de hostil a disgustado. Estas eran personas trabajadoras, personas de familia. Entendían la traición y odiaban a los depredadores. «Estás enfermo», dijo alguien desde el fondo de la habitación. «Lárgate de aquí antes de que te echemos», dijo otro. Beck miró a su alrededor con desesperación, luego se centró en mí. «Esto es acoso. Voy a llamar a la policía». «Buena idea», dije. «El detective Martínez está esperando tu llamada. Ya presenté un informe sobre tus amenazas contra mi hija». El rostro de Beck palideció. Se tambaleó hacia la puerta, pero el trabajador de la construcción le bloqueó el paso. «Creo que primero le debes una disculpa a esta gente». «¿Por qué?» «Por ser una basura mentirosa, tramposa y que amenaza a niños en su establecimiento». Beck miró alrededor de la habitación, sin ver nada más que rostros hostiles. «Lo siento», murmuró. «Más fuerte». «Lo siento». «Ahora lárgate, y si te vuelvo a ver por aquí, vamos a tener un tipo diferente de conversación». Beck prácticamente salió corriendo del bar. Terminé mi cerveza lentamente, aceptando apretones de manos y palmadas en la espalda de los otros clientes. La noticia se extendería desde aquí. Para mañana, Beck no podría mostrar su rostro en ningún lugar de la ciudad. Pero aún no había terminado. Seguía Beck a casa, observando cómo se tambaleaba hacia su edificio. Luego llamé a Tyler. «Está de regreso, probablemente ya desmayado». «¿Estás listo?» «Sí. Tengo todo lo que pediste». «Bien». «Hazlo ahora mientras está inconsciente». Tyler había estado ocupado durante los últimos días. La computadora portátil de Beck ahora contenía un registro completo de su operación de estafa. Correos electrónicos, registros bancarios, perfiles de víctimas, todo. Más importante aún, contenía evidencia de sus amenazas contra Emma, sus planes para escalar su acoso y su intención de huir del estado. Todo eso sería descubierto cuando la policía ejecutara su orden de allanamiento mañana por la mañana. Mi teléfono sonó alrededor de la medianoche. El detective Martínez. «Señor Keller, tenemos a Beck Darren bajo custodia». «¿Por qué?» «Múltiples cargos. Fraude, robo de identidad, hacer amenazas contra una menor. Encontramos bastante evidencia en su apartamento». «Me alegra escuchar eso. El fiscal quiere hablar con usted sobre testificar,
y necesitaremos declaraciones de su hija y de las otras víctimas. Lo que necesite, detective. Hay una cosa más. El señor Darren afirma que usted plantó evidencia, que ha estado dirigiendo una elaborada trampa. Sentí un escalofrío. ¿Qué piensa usted? Creo que el señor Darren es un hombre desesperado que busca a alguien más a quien culpar por sus crímenes. La evidencia habla por sí sola. Después de colgar, me senté en mi habitación de motel y sentí algo que no había experimentado en meses. ¿Paz? Se había acabado. Ve que estaba acabado. Yesa estaba fuera de mi vida. Y Emma estaba a salvo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Emma. Papá. La tía Carol me mostró el artículo de noticias en línea. ¿Estás bien? Respondí, estoy bien, corazón. El tipo malo fue atrapado. La justicia ganó. ¿Cuándo puedo volver a casa? Pronto. Estoy mirando casas en Denver. ¿Te gustaría quedarte a vivir aquí conmigo? ¿En serio? Nos mudamos. Un nuevo comienzo, una nueva vida. ¿Solo tú y yo? Me encantaría eso, papá. Te amo. Yo también te amo. Apagué el teléfono y me recosté en la cama del motel. Mañana comenzaría a buscar trabajo en Denver, tal vez en las montañas, donde el aire era limpio y la gente se ocupaba de sus propios asuntos. Emma podría terminar la escuela allí, hacer nuevos amigos, construir una vida libre de los errores de su madre. En cuanto a Yesa, tendría que descubrir su propio camino a seguir. El divorcio sería definitivo en 60 días. Ella no obtendría nada excepto la deuda que Beck la había ayudado a acumular y la reputación que se había ganado. Beck pasaría los próximos años en prisión, donde los hombres que amenazan a los niños no son tratados amablemente por los otros reclusos. Cuando saliera, encontraría un mundo que había seguido adelante sin él. ¿Y yo? Había aprendido algo valioso sobre mí mismo en las últimas semanas. No era el buen tipo que siempre pensé que era. Cuando me empujaban demasiado lejos, cuando mi familia era amenazada, podía ser algo mucho más peligroso. Podía ser paciente. Podía ser calculador. Podía ser despiadado. Más importante aún, podía ganar. El antiguo porter se habría sentido culpable por destruir 2 vidas. El nuevo porter entendía que algunas personas se destruyen a sí mismas. Solo necesitan un poco de ayuda para ver las consecuencias de sus decisiones. Yesa había querido espacio. Ahora tenía todo el espacio del mundo. Beck había querido jugar con las vidas de las personas. Ahora estaba jugando un juego diferente con reglas diferentes en un lugar donde lo que estaba en juego era mucho más alto. Y yo tenía lo que siempre había querido, el respeto de mi hija, mi propio autorrespeto y el conocimiento de que a veces los buenos sí ganan. Solo tienes que estar dispuesto a dejar de ser bueno. Cerré los ojos y dormí mejor de lo que lo había hecho en años. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades y una nueva vida construida sobre las cenizas de la anterior. Pero esta noche, se hizo justicia, y eso era suficiente.